El viento nocturno arrastra el olor metálico de la sangre mezclado con el aroma seco del creosote. Bajo la luz pálida de una luna menguante, dos figuras yacen inmóviles sobre la arena fría del desierto de Sonora. Una de ellas respira aún, con jadeos entrecortados que se pierden en la inmensidad silenciosa. Rodrigo aprieta la soga húmeda entre sus dedos callosos. El nudo está perfecto, exactamente como le enseñó su padre cuando tenía 12 años, allá en las montañas de Copán. La cuerda corta la circulación de las muñecas del hombre que tiene frente a él, un coyote regordete que suplica en un español quebrado, mezclado con palabras en inglés, que cree que lo salvarán. Por favor, hermano, yo tengo familia. Las palabras se desvanecen en el aire frío. Rodrigo no responde. Sus ojos, hundidos en cuencas que parecen cavernas, reflejan algo que dejó de ser humano hace tiempo. El chaquetazo del viento agita su camisa desgarrada y por un instante, el destello de una cadena dorada se hace visible en su cuello. Un pequeño corazón que perteneció a su hermana Esperanza. El coyote intenta moverse, pero las sogas alrededor de sus tobillos lo mantienen clavado al suelo. A su lado, 3 botellas vacías de agua forman un semicírculo perfecto. El ritual ha comenzado. Un fragmento de memoria lo golpea como una bofetada. La risa cristalina de Esperanza corriendo entre los maizales. La voz suave de su madre cantando mientras preparaba tortillas al amanecer. El peso de 2 cuerpos sin vida en sus brazos, bajo el sol despiadado del desierto. Aquí mueren los que venden esperanza falsa, susurra Rodrigo, y sus palabras suenan como una oración pronunciada en una catedral vacía. El coyote cierra los ojos, el viento se intensifica. La justicia del hombre es ciega, pero la del desierto, tiene memoria. 3 años antes, Rodrigo Mejía era solo otro joven de 23 años que cargaba bultos de café en las plantaciones de Marcala. Sus manos, ahora manchadas de sangre, entonces olían a granos tostados y tierra húmeda. Cada madrugada, antes de que el gallo de los Hernández despertara al pueblo, ya estaba en pie, compartiendo un café aguado con su madre, Dolores, y su hermana menor, Esperanza. La casa donde vivían tenía paredes de adobe agrietado y un techo de láminas que sonaba como tambores cada vez que llovía. Pero era suya. En las noches, cuando el trabajo terminaba, Rodrigo se sentaba en el corredor a escuchar las historias que contaba su madre sobre los antepasados, mientras Esperanza, de apenas 16 años, bordaba flores en telas baratas que vendía en el mercado de los domingos. El sueño americano llegó a su puerta de la manera más cruel, con una bala perdida que atravesó la ventana de su cocina y se alojó en el pecho de don Carlos, el vecino que había venido a pedir prestado azúcar. La bala venía de una guerra que no era suya, mareros peleando territorio contra narcos que controlaban las rutas hacia el norte. Aquí ya no se puede vivir, mijo, le dijo su madre una noche, después del funeral de don Carlos. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora parecían pozos secos. Tu hermana necesita un futuro, y nosotros ya no tenemos nada que perder. ¿Y tú, alguna vez has sentido la desesperación de no tener más opciones que apostar la vida de quienes más amas en un juego donde las cartas están marcadas? ¿Has conocido esa angustia que carcome el alma cuando sabes que quedarse significa muerte lenta, pero irse puede significar muerte rápida? El contacto llegó recomendado por la comadre Esperanza, una mujer entrada en años que había perdido a 2 hijos en el camino hacia el norte. Se llamaba Miguel Ángel Vázquez, pero todos le decían el Ángel. Era un hombre moreno, de sonrisa fácil y cadena de oro gruesa que brillaba contra su camisa abierta. Olía a loción barata y hablaba con la confianza de quien ha cruzado la frontera docenas de veces. $500 por cabeza, dijo, contando billetes arrugados sobre la mesa de plástico. Los llevo directo a Phoenix. 3 días máximo. Tengo todo arreglado con la migra. Rodrigo sintió al momento el peso de la desconfianza en el estómago, pero su madre ya había
Ya había tomado la decisión. Las joyas de la abuela, vendidas. Los ahorros de 10 años de trabajo en el café, entregados. El corazón dorado de esperanza. Lo único valioso que les quedaba, guardado como amuleto de la suerte. La noche antes del viaje, Rodrigo no durmió. Se quedó despierto escuchando la respiración suave de su madre y de su hermana, grabándose en la memoria el sonido que nunca volvería a oír. A las 4 de la madrugada, el Ángel llegó con una camioneta oxidada y otros 8 migrantes amontonados en la parte trasera. El motor tosía como un enfermo de tuberculosis. «Rodrigo, cuida a tu madre y tu hermana», le gritó el compadre Jesús desde su ventana. «Que Dios los bendiga», fueron las últimas palabras que escuchó en su tierra natal. El viaje hacia la frontera fue un infierno de calor, polvo y miedo, pero aún tenía esperanza, aún creía en las promesas del Ángel, aún pensaba que la justicia existía. Qué ingenuo había sido. El desierto de Sonora no perdona. Rodrigo lo aprendió mientras cargaba el cuerpo sin vida de su madre en brazos, sintiendo cómo el peso de 60 años de vida se desvanecía bajo el sol implacable. Esperanza había muerto primero, sus labios agrietados susurrando su nombre, hasta que ya no pudo más. El Ángel los había abandonado después del primer día. La migra anda muy activa, había dicho, prometiendo volver. Nunca volvió. 8 personas quedaron perdidas en un océano de arena y espinas, con una botella de agua para todos, y la mentira de que el pueblo más cercano estaba apenas a unas horas caminando. Rodrigo fue el único que llegó vivo a Agua Prieta. 3 días después, con la piel quemada por el sol y la mente fragmentada por la sed y el horror. Los guardias fronterizos lo encontraron deambulando por las calles como un fantasma, murmurando nombres de muertos. El hospital de la Cruz Roja lo mantuvo 2 semanas. Cuando salió, ya no era el mismo hombre que había salido de Marcala. En sus ojos había algo roto que jamás se repararía. En su corazón, un vacío que solo podía llenarse con una cosa: justicia. Pero la justicia del sistema era una broma cruel. El consulado hondureño le dijo que no podían hacer nada. La policía mexicana se encogió de hombros. «Estos casos son muy comunes, joven. Los coyotes desaparecen como humo». Los periodistas escribieron una nota de 3 líneas que nadie leyó. Miguel Ángel Vázquez, el Ángel, seguía operando desde un bar en Nogales. Seguía cobrando $500 por vida. Seguía mintiendo a familias desesperadas. La transformación no fue inmediata. Primero Rodrigo trabajó durante 6 meses en una empacadora de Hermosillo, levantándose antes del amanecer, cargando cajas de tomates con las mismas manos que habían sostenido a su madre moribunda. De día, era invisible, un trabajador más entre cientos, con la cabeza agachada y los ojos perdidos en el suelo. Pero de noche, algo diferente despertaba en él. Comenzó con pequeñas investigaciones, conversaciones casuales en cantinas, preguntas inocentes a otros migrantes. Poco a poco, fue armando un mapa de nombres, caras y rutas, una red de dolor tejida con mentiras y codicia. La noche que tomó la decisión final, se cortó el cabello con una navaja oxidada frente a un espejo roto. Se vistió de negro, como si fuera a un funeral, que en cierto modo lo era, el funeral del hombre que solía ser. En el bolsillo de su pantalón guardó el corazón dorado de esperanza. En su mochila, una soga nueva que había comprado esa tarde, junto con 3 botellas de agua vacías. No eran armas, eran símbolos. Esa noche, caminó hasta el bar donde operaba el Ángel, no para matarlo aún, no estaba listo, solo para verlo reír, contar dinero manchado de sangre invisible, prometer a otra familia desesperada que los llevaría al paraíso. Cuando regresó a su cuarto de hotel barato, escribió en un pedazo de cartón con un marcador rojo: «Aquí mueren los que venden esperanza falsa». Lo clavó en la pared como una declaración de guerra. Rodrigo Mejía Darcelza, el joven que cargaba café, había muerto en el desierto junto a su familia. Lo que ahora respiraba, lo que ahora planeaba, era algo más primitivo y necesario.
Era la justicia con forma humana, era el mártir de la frontera. El primer nombre de su lista brillaba en la oscuridad como una herida abierta: Miguel Ángel Vázquez. El ángel. Y los ángeles, Rodrigo sabía bien, a veces necesitan caer. La paciencia es el arma más letal del cazador. Rodrigo pasó 3 semanas estudiando los movimientos de El Ángel, memorizando sus horarios como si fueran una oración sagrada. Todos los martes, el coyote visitaba el mercado de Nogales para recoger dinero de las familias que esperaban noticias de sus seres queridos. Los jueves, se reunía con sus contactos en la frontera, guardias corruptos que vendían rutas seguras por algunos billetes arrugados. Los viernes, el ángel se emborrachaba en el bar La Última Frontera, presumiendo sus cadenas de oro y contando historias inventadas sobre todos los migrantes que había salvado. Fue un viernes cuando la justicia finalmente le cobró la deuda. El bar apestaba a cerveza rancia y cigarro barato. El ángel estaba en su mesa habitual, rodeado de otros coyotes que celebraban el éxito de un cruce reciente. Sus risas sonaban como cristales rotos en el oído de Rodrigo, que bebía una cerveza tibia en una mesa del rincón, invisible bajo la sombra de su sombrero. Y después les dije que la migra andaba cerca, contaba el ángel, gesticulando con una botella en la mano. Los dejé ahí nomás, esperando. Cuando regresé al día siguiente, ya no estaban. Seguro llegaron bien a Fénix. Más risas. Rodrigo apretó el corazón de esperanza entre sus dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. A las 2 de la madrugada, el ángel salió del bar tropezando. Rodrigo lo siguió a esa distancia, manteniéndose entre las sombras de los callejones estrechos. El coyote vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, con paredes descascaradas y un jardín lleno de hierba muerta. Rodrigo esperó hasta que se encendieron las luces del interior, después hasta que se apagaron. Luego esperó 1 hora más. La puerta trasera no tenía cerradura, un candado barato que cedió con la presión de un desarmador. Rodrigo se deslizó dentro como un fantasma, respirando el aire viciado de la casa. Olía a comida rancia, marihuana y miedo viejo. El ángel dormía boca arriba en una cama que crujía con cada respiración. Sobre la mesa de noche, fajos de billetes formaban una pequeña pirámide. En la pared, fotos de mujeres desnudas se mezclaban con estampas de la Virgen de Guadalupe. Una blasfemia que hizo que Rodrigo sintiera náuseas. El despertar fue brutal. Un trapo húmedo sobre la boca, las manos atadas con la soga que Rodrigo había traído. El ángel abrió los ojos y por primera vez en su vida miserable, sintió el terror puro que habían experimentado todos sus víctimas. ¿Quién? ¿Qué quieres? Rodrigo no respondió. Lo arrastró fuera de la casa hacia el desierto que comenzaba apenas a 100 metros de distancia. El ángel era pesado, pero la rabia le daba fuerzas sobrenaturales. Cada paso sobre la arena era un paso hacia la justicia que el sistema le había negado. Los ojos del ángel se llenaron de reconocimiento cuando Rodrigo colocó las 3 botellas vacías en semicírculo a su alrededor. Tú eres uno de esos que llevé, Rodrigo, ¿verdad? Su voz era un susurro quebrado. Hermano, yo no sabía que mi madre se llamaba Dolores, interrumpió Rodrigo, y su voz sonó como el viento nocturno entre las espinas. Murió con su nombre en los labios, preguntándose por qué la habían abandonado. Yo no... La migra estaba... Mi hermana se llamaba Esperanza. Tenía 16 años. Quería ser maestra. El ángel comenzó a sollozar. Las lágrimas se mezclaban con la arena pegada a sus mejillas. Rodrigo sacó una brocha pequeña y un frasco de pintura roja que había preparado. Con movimientos... rituales, escribió en una piedra plana las palabras que se habían convertido en su credo. Aquí mueren los que venden esperanza falsa. Por favor, tengo hijos. Mi madre también tenía hijos. El amanecer encontró a el ángel atado con sogas, rodeado de botellas vacías, bajo el sol que pronto se convertiría en su verdugo. Rodrigo se alejó sin mirar atrás.
pero pudo escuchar los gritos que se perdían en la inmensidad del desierto. Cuando los guardias encontraron el cuerpo 2 días después, la historia se extendió por toda la frontera como fuego en pastizal seco. Un coyote había aparecido muerto en el desierto, atado con sogas y rodeado de botellas vacías. En una piedra cercana, una frase escrita en sangre seca. Los otros coyotes comenzaron a susurrar sobre un fantasma vengativo. Los migrantes hablaban de un ángel justiciero. La policía abrió un expediente que se perdería entre miles de casos sin resolver. Pero Rodrigo sabía la verdad. La justicia había comenzado a despertar en el desierto, y él tenía una lista muy larga de nombres pendientes. El segundo nombre brillaba en su mente como una marca al rojo vivo. Capitán Salinas, jefe de la patrulla fronteriza que cobraba $1000 por mirar hacia otro lado, mientras las caravanas de la muerte atravesaban su territorio. La cacería había comenzado oficialmente. Las noticias del primer ajusticiamiento llegaron a oídos del capitán Salinas durante su desayuno en el restaurante El Cruzado, un lugar donde los guardias fronterizos tomaban café y compartían sobornos como si fueran azúcar. Salinas era un hombre corpulento, de bigote gris y ojos pequeños que parecían monedas sucias. Había convertido su puesto en un negocio familiar. Su hermano coordinaba las rutas, su cuñado lavaba el dinero, y él garantizaba que ninguna patrulla molestaría a los clientes VIP. «Pinche loco», murmuró Salinas, leyendo la nota en el periódico local. Seguro fue otro coyote que quería eliminar competencia. No imaginaba que sus palabras estaban siendo escuchadas por un hombre que limpiaba mesas a 2 metros de distancia, con la cabeza agachada y los ojos perdidos en el suelo. Rodrigo había conseguido trabajo en el restaurante hacía una semana. Era el empleo perfecto para estudiar a su segunda presa. Horarios fijos, conversaciones descuidadas, nombres y números que se intercambiaban como cartas en una mesa de póker corrupta. La rutina de Salinas era predecible, como un reloj descompuesto. Cada mañana llegaba a las 7, ordenaba huevos rancheros con doble ración de frijoles y revisaba los reportes de la noche anterior, mientras contaba el dinero de sus operaciones paralelas. Los martes recibía visitas de coyotes que negociaban pasajes seguros. Los jueves se reunía con su red de contactos para planificar las rutas de la semana. Pero los domingos, Salinas visitaba a su madre en un asilo de ancianos en Hermosillo, siempre solo, siempre por la misma carretera desierta que conectaba Agua Prieta con la ciudad. Rodrigo pasó 3 domingos observando el ritual. Salinas llevaba flores baratas y una caja de chocolates vencidos. Se quedaba exactamente 1 hora, fingiendo ser un hijo cariñoso, y después manejaba de regreso por la carretera solitaria, escuchando música norteña a todo volumen. El cuarto domingo, la justicia lo estaba esperando. Rodrigo había preparado todo con precisión quirúrgica. Una llanta ponchada con clavos esparcidos en la carretera, una camioneta robada estacionada detrás de un montículo de piedras, y sus herramientas rituales, las sogas, las botellas vacías y la pintura roja que se había convertido en su firma. El pinchazo ocurrió exactamente donde Rodrigo había calculado, un tramo recto de asfalto rodeado de desierto. A 30 kilómetros del pueblo más cercano, Salinas se bajó de su patrulla maldiciendo en voz alta, sudando bajo el sol de las 3 de la tarde. «¡Pinche madre!», gritó, pateando la llanta desinflada. «¿Ahora qué chingados voy a hacer?». La respuesta llegó en forma de una sombra que se deslizó detrás de él. Salinas era corpulento, pero lento. El golpe en la nuca lo dejó inconsciente antes de que pudiera sacar su arma. Cuando despertó, estaba en medio del desierto, con las manos atadas a la espalda y las piernas amarradas con sogas que reconoció inmediatamente. Eran del mismo tipo que usaban los coyotes para atar bultos en las camionetas. «¿Quién eres tú?», preguntó Salinas, tratando de mantener la autoridad en su voz temblorosa. «Soy oficial de la patrulla fronteriza. Me están buscando». Rodrigo emergió de detrás de un cactus gigante
cargando 3 botellas vacías que colocó meticulosamente alrededor del capitán. Su rostro estaba cubierto por una máscara improvisada, un pañuelo negro con agujeros para los ojos. «Capitán Salinas», dijo Rodrigo, y su voz sonó como arena corriendo entre piedras. «Usted cobra $1000 por dejar pasar a los coyotes. No sé de qué hablas. Cobra 500 extra por cada niño prende en el grupo. Estás loco, cabrón. Y cobra 2000 cuando sabe que van a morir en el desierto». Salinas dejó de negar. Sus ojos pequeños se llenaron de algo que no había sentido jamás. Miedo verdadero. Rodrigo sacó una libreta pequeña donde había anotado nombres, fechas, cantidades. Durante meses de trabajo en el restaurante, había memorizado cada conversación, cada número, cada vida que Salinas había vendido por unos billetes manchados. Familia González. Febrero del año pasado. 8 personas, incluyendo 2 niños. Los coyotes pagaron 1500 por su silencio. ¿Cómo sabes? Los encontraron muertos una semana después. Los niños tenían 4 y 6 años. Salinas comenzó a temblar, no por el calor del desierto, sino por algo mucho más frío que le crecía en el pecho. Familia Morales, abril, 12 personas. Los coyotes le pagaron 2000 porque sabían que los iban a abandonar después del primer día. Por favor, familia Mejía. Y aquí la voz de Rodrigo se quebró como cristal antiguo. 3 personas. Una madre de 60 años. Una niña de 16, un joven que creía en la justicia. Salinas cerró los ojos. Por primera vez en su vida corrupta, entendió que había consecuencias para sus actos. El ritual fue idéntico al primero, pero con una diferencia. Esta vez, Rodrigo dejó la placa del capitán clavada en un poste de madera junto al mensaje escrito en sangre, un mensaje que llegó como huracán a todos los rincones de la frontera. Aquí mueren los que venden esperanza falsa. Cuando encontraron el cuerpo de Salinas, 2 días después, la patrulla fronteriza entró en pánico. No era solo un coyote muerto. Era uno de ellos. La impunidad había terminado. Los periódicos comenzaron a hablar de el mártir de la frontera. Los programas de radio dedican horas completas al tema. Los migrantes susurraban historias sobre un vengador que castigaba a quienes los traicionaban. Pero para Rodrigo, los titulares eran apenas ruido de fondo. Su lista seguía creciendo, alimentada por nuevos nombres que llegaban cada día. Guardias corruptos, funcionarios que vendían documentos falsos, médicos que cobraban fortunas por atender heridas de bala, hoteleros que violaban mujeres migrantes, sabiendo que nunca las denunciarían. El desierto se había convertido en su tribunal, las sogas en sus sentencias, y él mismo en el ejecutor de una justicia que el sistema había abandonado hace décadas. Pero cada ejecución lo cambiaba, cada nombre tachado de su lista lo alejaba un poco más de quien había sido. Sus sueños estaban poblados de voces suplicantes, de ojos que se cerraban para siempre, de sangre que se secaba bajo el sol implacable. Una noche, mientras se afeitaba frente al espejo roto de su cuarto de hotel, Rodrigo se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre que lo miraba desde el reflejo. Sus ojos tenían la misma frialdad que había visto en los verdugos que ahora cazaba. ¿Se estaba convirtiendo en aquello que combatía? La pregunta lo perseguía como una sombra, pero no podía detenerse. No cuando aún quedaban nombres en su lista, no cuando la justicia verdadera dependía de él. El tercer nombre brillaba en la oscuridad de su libreta: Dr. Armando Vega, director de la clínica San José, que cobraba $1000 por curar heridas de bala y 2000 por guardar silencio sobre violaciones. La cacería continuaba y el desierto tenía hambre de más justicia. El doctor Armando Vega se consideraba un hombre de ciencia y moralidad. En las mañanas atendía pacientes adinerados en su clínica privada de Hermosillo, con bata blanca almidonada y sonrisa profesional. Pero las noches le pertenecían a otro tipo de medicina: curar heridas que no debían existir oficialmente,
borrar rastros de violencia que manchaban el negocio de la migración y cobrar fortunas por su silencio médico. Su clínica nocturna funcionaba en un sótano debajo de una funeraria, una ironía que nunca lo había hecho reflexionar sobre el simbolismo. Ahí llegaban coyotes heridos por ajustes de cuentas, guardias fronterizos baleados por narcotraficantes y mujeres migrantes que habían sufrido violaciones múltiples durante el cruce. Vega no hacía preguntas. Solo cobraba en efectivo y garantizaba discreción absoluta. Rodrigo había tardado 2 meses en infiltrarse en la red del doctor. Se hizo pasar por un coyote novato que necesitaba contactos médicos de confianza. Las referencias llegaron rápido. En ese mundo de violencia sistemática, un médico corrupto era tan necesario como las armas o las drogas. La primera visita a la clínica clandestina fue como descender al infierno. El sótano olía a desinfectante barato mezclado con sangre rancia. Las paredes estaban cubiertas de manchas que ningún producto químico podía borrar completamente. En camillas improvisadas, víctimas y victimarios recibían el mismo tratamiento indiferente, puntos de sutura, antibióticos caros y facturas que drenaban los ahorros de toda una vida. Pero lo que realmente quebró algo dentro de Rodrigo fue encontrar a una niña de 14 años, prácticamente de la edad que tenía Esperanza cuando murió, siendo tratada por violaciones múltiples, mientras sus padres esperaban afuera, contando monedas para pagar la consulta. Esa noche, el nombre del doctor Vega fue escrito en la libreta con tinta que parecía sangre. El plan para la ejecución final fue el más elaborado de todos. Vega era cauteloso, paranoico, y estaba protegido por una red de secuaces que lo alertaban sobre cualquier peligro. Además, los 2 ajusticiamientos anteriores habían puesto a toda la frontera en estado de alerta. La policía había triplicado patrullajes, los coyotes viajaban en grupos armados y los funcionarios corruptos habían contratado guardaespaldas. Pero Rodrigo había aprendido que la paciencia era más letal que cualquier arma y tenía un plan que involucraría al mismísimo doctor Vega como cómplice involuntario de su propia justicia. La trampa comenzó con un paciente falso. Rodrigo se disparó superficialmente en el muslo izquierdo, apenas lo suficiente para necesitar puntos de sutura, pero no tanto como para poner en riesgo su movilidad. Llegó a la clínica clandestina sangrando, desesperado, con una historia perfectamente ensayada sobre un tiroteo con la patrulla fronteriza. «Doctor, ayúdeme, por favor», suplicó, manchando de sangre el piso recién trapeado. «Me dieron en la pierna. Pago lo que sea». Vega examinó la herida con desinterés profesional. Era un hombre delgado, de cabello teñido de negro y manos que temblaban ligeramente, efecto secundario de la cocaína que consumía para mantenerse despierto durante las jornadas nocturnas. «Son 1.500», dijo, preparando la anestesia local. En efectivo, por adelantado. Rodrigo pagó con billetes que había tomado del cadáver de El Ángel meses atrás, dinero manchado de sangre que regresaba a su ciclo natural de violencia. Durante el procedimiento, Rodrigo estudió cada detalle del sótano, las salidas de emergencia, las cámaras de seguridad, los horarios de los guardias, pero sobre todo memorizó la rutina nocturna del doctor. Siempre trabajaba solo después de medianoche. Siempre guardaba el dinero en una caja fuerte detrás de un cuadro de La Última Cena. Siempre tomaba un descanso de 1 hora para consumir cocaína en el baño privado. «Listo», dijo Vega, terminando los puntos. «Mantén la herida limpia y no regreses a menos que tengas más dinero que gastar». Rodrigo fingió gratitud excesiva. Preguntó por referencias para otros servicios discretos y se marchó dejando la semilla de confianza plantada. Regresó 3 veces más durante las siguientes semanas, siempre con heridas menores, siempre pagando en efectivo, siempre comportándose como el cliente ideal, callado, puntual y generoso con las propinas. La 5ª visita fue diferente. Rodrigo llegó a medianoche con una herida real en el brazo derecho.
resultado de un encuentro violento con vidrios rotos mientras preparaba su plan final. Esta vez cargaba una mochila grande que, según explicó, contenía mercancía que no podía dejar en su hotel. «Doctor, ¿puedo guardar esto aquí mientras me atiende?», preguntó, señalando la mochila. «Es que afuera están muy calientes las cosas». Vega asintió sin prestar atención. Estaba acostumbrado a que sus pacientes llegaran con equipaje sospechoso. Armas, drogas, dinero robado. Su política era no ver, no preguntar, no recordar. Mientras Vega limpiaba la herida, Rodrigo fingió un desmayo por pérdida de sangre. Cayó pesadamente sobre la camilla, aparentemente inconsciente, pero con todos los sentidos alertos. «Pinche pendejo», murmuró el doctor. «Estos coyotes de mierda no aguantan nada». Vega se alejó para buscar sales aromáticas en su botiquín. Fue el momento que Rodrigo necesitaba. En 10 segundos abrió su mochila y extrajo las sogas, las botellas vacías y un frasco de éter que había robado del mismo consultorio durante su visita anterior. Todo quedó escondido debajo de la camilla, invisible desde cualquier ángulo. Cuando Vega regresó, Rodrigo fingió despertar confundido, disculpándose por el desmayo y pidiendo terminar rápidamente la curación. El doctor, impaciente por cobrar y continuar con su rutina nocturna, aceleró el procedimiento. «Son 2000», dijo Vega, cerrando la herida con puntos descuidados. Por la emergencia, Rodrigo pagó sin protestar y fingió marcharse. Pero no se fue. Se escondió en el callejón trasero de la funeraria, esperando a que comenzara el verdadero ritual de la noche. A la 1:30 de la madrugada, las luces del sótano se apagaron. Vega había terminado con sus pacientes regulares y se preparaba para su descanso obligatorio. Rodrigo conocía la rutina. El doctor se encerraba en el baño, consumía 3 líneas de cocaína colombiana y se quedaba allí durante 1 hora exacta, perdido en sus alucinaciones químicas. Fue el momento perfecto para actuar. Rodrigo regresó al sótano usando las llaves que había copiado durante su tercera visita, un truco simple que había aprendido observando a los ladrones profesionales que pasaban por la clínica. El lugar estaba sumido en una oscuridad que olía a desinfectante y secretos. Se movió como una sombra hacia su mochila escondida. Las sogas parecían serpientes dormidas en sus manos. Las botellas vacías resonaron como campanas funerarias al chocar suavemente entre sí. El éter desprendía vapores que prometían sueño sin despertar. El ruido del baño confirmó que Vega seguía perdido en su paraíso artificial. Rodrigo preparó todo meticulosamente, las sogas formando círculos perfectos sobre el piso de cemento, las botellas dispuestas en triángulo, el éter listo para convertir la clínica en una cámara de gas improvisada. Cuando Vega salió del baño 40 minutos después, con los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas como pozos negros, encontró a Rodrigo sentado en la silla del escritorio, limpiando calmadamente una navaja con un pañuelo blanco. «¿Qué chingados haces aquí?», preguntó Vega, tratando de enfocar la vista. «¿Cómo entraste, doctor?», dijo Rodrigo, y su voz sonó como una lección de anatomía pronunciada en un anfiteatro vacío. «Tenemos que hablar sobre su práctica médica». Vega intentó correr hacia la salida, pero la cocaína había entorpecido sus reflejos. Rodrigo lo interceptó fácilmente, aplicando el éter con precisión quirúrgica sobre un pañuelo que cubrió la nariz y boca del doctor, hasta que su cuerpo se desplomó como un saco de huesos. Cuando Vega despertó, estaba atado con las mismas sogas que había visto usar a los coyotes para amarrar mercancía humana. Sus manos estaban esposadas a una tubería del techo, y sus pies apenas tocaban el suelo. Alrededor de él, las 3 botellas vacías formaban un altar macabro. «Doctor Armando Vega», comenzó Rodrigo, leyendo de su libreta como si fuera un expediente médico. «42 años, graduado de la Universidad de Guadalajara, especialista en cirugía general y trauma emocional. Por favor, yo solo soy un médico que cobra $1000 por curar heridas que no existen oficialmente. Ayudo a la gente
Un médico que cobra 2.000 por guardar silencio sobre violaciones a menores. No, yo nunca... Un médico que la semana pasada atendió a una niña de 14 años violada por 5 coyotes y en lugar de reportar el crimen, cobró $3.000 a los padres desesperados. Vega comenzó a llorar. Las lágrimas se mezclaron con los restos de cocaína que aún manchaban sus fosas nasales. Rodrigo sacó una jeringa nueva de su empaque estéril y la llenó con un líquido transparente que había preparado especialmente para esta ocasión. Una mezcla de morfina robada y anticongelante industrial. Una dez lenta que simularía una sobredosis accidental. «Doctor», susurró Rodrigo, acercándose con la jeringa, «va a experimentar el mismo tratamiento que usted ha dado a cientos de víctimas. Va a ser medicado sin su consentimiento. Va a sentir dolor sin esperanza de justicia. Y va a morir sabiendo que nadie va a investigar su muerte». «Espera», gritó Vega. «Tengo información. Sé dónde está la red completa. Los nombres de todos los involucrados». Rodrigo se detuvo. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la curiosidad. «Habla. Hay una lista en la caja fuerte. Nombres, direcciones, fotografías. Toda la operación desde Centroamérica hasta Estados Unidos. ¿Y por qué me vas a dar eso? Porque tú no eres como ellos. Tú buscas justicia real. Yo solo quería dinero». Rodrigo consideró la oferta durante largos segundos que se sintieron como siglos. La información podría darle acceso a toda la red de corrupción, podría multiplicar su impacto por 100, pero también podría convertirlo en algo que no quería ser: un negociador, un hombre que hacía tratos con demonios. «Abre la caja fuerte», ordenó finalmente. Vega, con las manos temblorosas, marcó la combinación 1609, la fecha de nacimiento de su hija, que vivía en Estados Unidos sin saber cómo su padre se ganaba la vida. Dentro de la caja fuerte había más de $100.000 en efectivo, documentos médicos falsificados y una carpeta gruesa llena de nombres, fotografías y direcciones. Era un mapa completo de la corrupción fronteriza. Jueces que vendían sentencias, policías que coordinaban secuestros, funcionarios de migración que vendían documentos, médicos que encubrían asesinatos. Rodrigo tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Era información suficiente para destruir toda la red en cuestión de meses. «Ahí está todo», murmuró Vega. «Con eso puedes acabar con todos ellos. Solo déjame ir. Juro que desapareceré. Juro que nunca más». «Doctor», interrumpió Rodrigo, cerrando la carpeta. «Usted ya tuvo su oportunidad de desaparecer. Tuvo cientos de oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el dinero». La jeringa se hundió en el brazo de Vega con precisión médica. El líquido entró lentamente, como un río de muerte navegando por las venas del doctor. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vega, sintiendo cómo el frío se extendía por su cuerpo. 15 minutos para la parálisis, 30 para el paro cardíaco, 1 hora para que encuentren su cuerpo. Vega cerró los ojos. Por primera vez en su vida adulta, experimentó lo que habían sentido todas sus víctimas: impotencia absoluta frente a un sistema que los había abandonado. Rodrigo escribió el mensaje final en la pared del sótano, usando la sangre que aún goteaba de su herida en el brazo. «Aquí mueren los que venden esperanza falsa». Pero esta vez agregó algo más. Con pintura roja escribió debajo: «La medicina que cura el alma». Cuando salió de la clínica clandestina, Rodrigo cargaba la carpeta que contenía los nombres de toda la red. Su lista personal había crecido de 3 nombres a más de 100. El desierto tendría comida para muchos meses. Pero mientras caminaba por las calles vacías de Hermosillo, sintiendo el peso de la información en sus manos, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo perturbó profundamente. Ya no sentía remordimiento, ya no dudaba, ya no temblaba después de matar. Se había convertido en una máquina de justicia tan eficiente y fría como el sistema que combatía. Y eso
quizás, era lo más aterrador de todo. 6 meses después del ajusticiamiento del Dr. Vega, el mártir de la frontera se había convertido en algo más grande que un hombre. Era una leyenda que caminaba entre las sombras del desierto. Un rumor que helaba la sangre de todos los corruptos que lucraban con el dolor ajeno. La carpeta robada había sido su mejor arma. Rodrigo ya no necesitaba investigar durante semanas para encontrar a sus objetivos. Los nombres, direcciones, horarios y pecados de cada criminal estaban perfectamente documentados en los archivos del doctor muerto. Era como tener un mapa del infierno dibujado por el mismo diablo. En 6 meses había eliminado a 17 personas, 8 coyotes, 4 guardias fronterizos, 3 funcionarios de migración, un juez corrupto y un hotelero que violaba mujeres migrantes. Cada ejecución seguía el mismo ritual: sogas, botellas vacías y el mensaje escrito en sangre. Pero ahora agregaba un detalle personal para cada víctima, algo que representara específicamente su crimen. Para los coyotes, fotografías de familias que habían muerto abandonados en el desierto. Para los guardias, sus propias placas clavadas al revés en postes de madera. Para los funcionarios, documentos falsos quemados y esparcidos alrededor del cuerpo. Para el juez, su martillo de tribunal enterrado junto a su cabeza. Para el hotelero, sábanas manchadas de sangre que habían sido testigos silenciosos de sus crímenes. El miedo se había extendido por toda la frontera como una enfermedad contagiosa. Los coyotes viajaban en grupos armados, paranoicos, mirando constantemente por encima del hombro. Los guardias corruptos habían comenzado a rechazar sobornos, asustados de aparecer en alguna lista del vengador misterioso. Los funcionarios se habían vuelto escrupulosamente honestos de la noche a la mañana, pero el precio de la justicia había sido la humanidad de Rodrigo. Ya no dormía más de 2 horas seguidas. Su cuerpo se había convertido en una máquina flaca y nerviosa, alimentada por café negro y adrenalina. Sus ojos habían perdido cualquier rastro de la calidez que una vez tuvieron. Ahora eran pozos profundos que reflejaban solo muerte y cálculo. Vuelto a pronunciar los nombres de su madre y su hermana desde la muerte del Dr. Vega. Era como si honrar su memoria requiriera mantenerlas separadas de la criatura en que se había convertido. La transformación final llegó una noche de diciembre, mientras perseguía al último nombre de su lista original: Comandante Ruiz, jefe de la policía estatal, que coordinaba secuestros de migrantes para vender sus órganos en el mercado negro. Rodrigo había encontrado a Ruiz en su casa de Nogales, rodeado por su familia, esposa, 2 hijos adolescentes y una nieta de 4 años que le recordó dolorosamente a Esperanza cuando era pequeña. Por primera vez en meses, Rodrigo dudó. Había matado a 17 criminales, pero siempre cuando estaban solos, siempre lejos de sus familias. Ejecutar a Ruiz frente a su nieta sería cruzar una línea que lo convertiría en el mismo tipo de monstruo que cazaba. Pero Ruiz tenía en su poder la lista de compradores de órganos, médicos, hospitales privados, clínicas de trasplantes que pagaban fortunas por riñones, corazones e hígados frescos. Sin esa información, docenas de niños seguirían siendo asesinados para alimentar el negocio de la muerte. Rodrigo se quedó oculto en el jardín trasero durante 3 horas, viendo a través de la ventana cómo Ruiz cenaba con su familia, ayudaba a su nieta con la tarea y besaba a su esposa antes de irse a dormir. Era la imagen perfecta de un hombre de familia, excepto que durante el día, ese mismo hombre ordenaba el asesinato de niños para vender sus órganos a ricos enfermos. A las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en silencio, Rodrigo tomó su decisión final. Entró por la ventana del estudio, donde Ruiz guardaba sus archivos más secretos. No había venido a matarlo esa noche. Había venido a robar la información y planear una ejecución que no manchara la inocencia de su familia. Pero Ruiz lo estaba esperando. «Sabía que vendrías», dijo el comandante apuntándole con una pistola desde la sombra. El famoso
mártir de la frontera. ¿Sabes cuánto dinero hay sobre tu cabeza? Rodrigo se mantuvo inmóvil, calculando distancias y ángulos. $200.000, continuó Ruiz. Todos los coyotes, guardias y funcionarios que quedan vivos pusieron dinero para tu cabeza. Eres muy malo para el negocio, cabrón. Comandante Ruiz, dijo Rodrigo, y su voz sonó como un epitafio leído en un cementerio vacío. Usted vende órganos de niños, yo mantengo el orden. Esos niños ya estaban condenados de todas maneras. Al menos así sirven para algo útil. ¿Útil para quién? Para gente rica que puede pagarlos, para médicos que salvan vidas importantes, para mantener funcionando una economía que tú nunca entenderías. Rodrigo sintió algo que no había experimentado en meses, una rabia pura que lo llenó de energía. ¿Y su nieta?, preguntó. ¿También es útil? Ruiz dudó por una fracción de segundo. Fue suficiente. Rodrigo se lanzó hacia un lado, rodó detrás del escritorio y extrajo la navaja que siempre llevaba en la bota. El disparo de Ruiz astilló la madera, pero no le dio. La pelea fue brutal y silenciosa. Ruiz era más pesado, pero Rodrigo era más rápido y tenía la ventaja de quien no tenía nada que perder. La navaja encontró su objetivo en el cuello del comandante, cortando la arteria carótida con precisión quirúrgica. Ruiz se desplomó sobre su escritorio, manchando de sangre los archivos que contenían la lista de compradores de órganos. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. Mis hijos, por favor, mis hijos. Rodrigo tomó los archivos ensangrentados y se preparó para marcharse. Pero antes de salir, hizo algo que no había hecho jamás. Se acercó al cuerpo de Ruiz y cerró sus ojos con cuidado. Sus hijos van a estar bien, murmuró. Pero los niños que usted mató, ellos nunca tuvieron esa oportunidad. No dejó mensaje esa noche, no colocó sogas ni botellas vacías. Solo se llevó los archivos y desapareció en la oscuridad. Al amanecer, cuando la familia de Ruiz encontró su cuerpo, los noticieros reportaron la muerte como un robo que salió mal. Pero todos en la frontera sabían la verdad. El mártir había completado su justicia. Con los archivos del comandante, Rodrigo tenía ahora acceso a una red internacional de tráfico de órganos que se extendía desde México hasta Canadá. Su lista MEC había crecido a más de 300 nombres. Podría pasar el resto de su vida cazando monstruos. Podría convertirse en una leyenda que trascendiera generaciones. Pero esa madrugada, mientras caminaba por el desierto con los archivos bajo el brazo, Rodrigo se detuvo junto a dos cruces de madera que había colocado meses atrás en el lugar exacto donde habían muerto su madre y su hermana. Se arrodilló entre las cruces y por primera vez en casi un año pronunció sus nombres en voz alta. Dolores, Esperanza. El viento del desierto se llevó las palabras como una oración. Ya no sé quién soy, susurró. Ya no sé si esto es justicia o simplemente venganza. Ya no sé si ustedes estarían orgullosas o asustadas de lo que he hecho. El silencio del desierto fue su única respuesta. Rodrigo se quedó allí hasta que salió el sol, pensando en la nieta de Ruiz, que se despertaría sin abuelo, en los niños que seguirían muriendo, mientras él perseguía nombres en listas interminables, en el hombre simple que había sido antes de convertirse en una máquina de muerte. Cuando finalmente se levantó, tomó una decisión que cambiaría todo. Cavó un hoyo profundo en la arena y enterró los archivos de la red de tráfico de órganos junto con su libreta de nombres, sus sogas rituales y las botellas vacías que lo habían acompañado durante tantas ejecuciones. Después sacó el corazón dorado de Esperanza, el único objeto que conectaba al mártir con el hombre que había sido, y lo colgó en la cruz que marcaba la tumba de su hermana. El justiciero muere aquí, dijo, dirigiéndose a las cruces. Pero Rodrigo Mejía va a seguir viviendo, va a encontrar otra manera de honrar su memoria.
Se alejó del cementerio improvisado sin mirar atrás, caminando hacia el pueblo más cercano donde podría tomar un autobús hacia cualquier lugar que estuviera lejos de la frontera. Los periódicos siguieron reportando la búsqueda del mártir durante meses. Algunos decían que había muerto en un enfrentamiento con narcos. Otros aseguraban que había cruzado a Estados Unidos para continuar su justicia en territorio americano. Los más supersticiosos creían que se había convertido en un espíritu del desierto, que aparecería cada vez que hubiera injusticias que castigar. Pero la verdad era más simple y más compleja a la vez. Rodrigo Mejía había elegido reconstruir su humanidad antes de que fuera demasiado tarde. Ahora trabaja en un refugio para migrantes en Ciudad de México, usando un nombre falso y manteniendo un perfil bajo. Durante el día ayuda a familias que han perdido seres queridos en el desierto, ofreciendo consuelo y apoyo legal. Por las noches, escribe cartas anónimas a periodistas, policías honestos y organizaciones de derechos humanos, compartiendo información sobre las redes de corrupción que una vez combatió con violencia. Es una justicia más lenta, más difícil, menos satisfactoria, pero es una justicia que no requiere que él se convierta en monstruo. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, Rodrigo sueña con el desierto. Sueña con sogas y botellas vacías, con mensajes escritos en sangre, con la sensación de poder absoluto sobre la vida y la muerte. Y cada vez que despierta de esos sueños, toca el lugar vacío en su cuello, donde antes colgaba el corazón de oro de esperanza, y recuerda por qué eligió regresar a ser humano. La tierra del desierto guarda los nombres de 17 hombres que murieron por sus crímenes. También guarda el secreto de un hombre que eligió detener la escalada de violencia antes de perder completamente su alma. Porque la justicia más difícil de todas no es castigar a los culpables, es aprender a perdonarse a uno mismo. Una invitación desde el corazón del desierto. Esta historia termina, pero las injusticias que la inspiraron continúan cada día, en miles de fronteras alrededor del mundo. Migrantes que mueren abandonados, familias que son separadas, autoridades que lucran con el dolor ajeno. Si esta historia te movió, te invito a que te suscribas a nuestro canal y compartas en los comentarios tu propia experiencia con la injusticia, no necesariamente para buscar venganza, sino para encontrar maneras constructivas de sanar heridas y construir un mundo más justo, porque cada historia personal de superación es un acto de resistencia contra los sistemas que nos oprimen. Y juntos podemos escribir finales diferentes para las tragedias que aún están por venir. La justicia verdadera no se construye con sogas y sangre, se construye con memoria, testimonio y la decisión cotidiana de elegir la humanidad por encima del odio. Suscríbete, comparte, recuerda, el desierto tiene oídos para todas las historias.